Entonces, una vez que hemos visto ya conductores, aislantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son cuál es la función de los aislantes, ¿no es cierto? Prácticamente dos, que son protección y permitir la conducción sin que haya pérdidas, ¿no? Es decir, que la conducción se lleve de la mejor manera, sin que haya fugas. También vamos a hablar acerca de los semiconductores. ¿Alguien me puede decir cuáles son los semiconductores? ¿Alguien tal vez sabe qué son los semiconductores? Son conductores, pero que no son no es fácil que transiten por ellos los electrones, que ofrecen cierta resistencia. Ya, muy bien. Vamos a decirlo así, los semiconductores se pueden comportar como conductores o como aislantes, ¿no? Aislantes, ¿ya? Como conductores o como aislantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para comportarse como conductores, ¿no es cierto? Tienen que estar bajo ciertas condiciones, tiene que cumplir condiciones, ¿no? Condiciones. Entonces, esas condiciones se llaman polarización. Polarización. Una polarización, ¿ya? Una polarización, ¿ya? Les explicaba rápidamente que estos materiales aislantes usualmente son, perdón, estos materiales semiconductores usualmente son los cristales, ¿no? Como por ejemplo el silicio, el germanio, ¿no es cierto? Son los materiales semiconductores, son cristales. Estos materiales no se caracterizan por tener electrones libres como los tienen los conductores. En cambio, estos materiales se caracterizan por los electrones de valencia, ¿no? Entonces, estos electrones de valencia son electrones que se pueden transferir de una estructura molecular, de una molécula a otra molécula, pero bajo ciertas condiciones. Y estos semiconductores están llenos de espacios que se denominan huecos, ¿no? Los huecos son lugares, digamos así, o espacios que pueden estar llenos de electrones, pero en su estado natural están vacíos, ¿no? Están como libres para que pueda en ese espacio encajar un electrón. Entonces, cuando se polariza, ¿no es cierto? Hay flujo de electrones, ¿no es cierto? A través de estos espacios que se denominan huecos. Y cuando no se polariza, cuando tenemos polarización inversa, ¿no es cierto? Que aquí vamos a poner polarización directa, esto ustedes lo van a ver o ya lo vieron en electrónica analógica, es cuando circulan los electrones. Polarización inversa es cuando se comporta como un aislante, ¿no? De hecho, de manera natural es un aislante. Solamente cuando se polariza directamente es es un conductor. Y aquí nosotros tenemos que los principales es el silicio y el germanio, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar que tenemos eh, diodos, ¿no es cierto?, que se forman a partir de materiales semiconductores. Tenemos diodos que pueden ser de germanio o pueden ser de silicio, ¿ya? Bien, hasta ahí hemos terminado acerca de conductores, aislantes y semiconductores, ¿no? De manera general. Recuerden que estamos viendo todo lo que respecta a un circuito eléctrico, ¿no? Un circuito eléctrico también parte bueno, un inicio de lo que es electrónica, ¿no es cierto? Pero estamos viendo todo lo que es un circuito eléctrico, ¿ya? Eh, vamos a ver, vamos a ver receptores. Receptores, ¿no? Dentro de un circuito eléctrico, vamos a ver los receptores. ¿Qué son los receptores? Son aquellos dispositivos, ¿no es cierto?, que van a consumir la energía, ¿no? Van a consumir la energía, pero
ustedes saben que se consume la energía con una razón, ¿no es cierto? Y la razón es transformarla. Entonces, los receptores son capaces de transformar la energía eléctrica, transformar la energía eléctrica, ¿no es cierto? En otro tipo de energía, ¿ya? Transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y aquí nosotros tenemos los tipos de receptores. Vamos a ver, ustedes me pueden ayudar con muchos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos receptores, receptores luminosos, receptores, bueno, en receptores luminosos, ¿no es cierto? Tenemos focos, ¿qué más tenemos? LEDs, todo lo que son bombillas, ¿no? Lámparas. ¿Qué más podemos tener en receptores luminosos? Son los principales, ¿no? Focos, LED, lámparas. Ustedes van a encontrarse a lo largo de la carrera. Bueno, de aquí a cuarto van a encontrarse, por ejemplo, receptores, luces piloto, eh, en instalaciones domiciliarias. Todo es iluminación, ¿no es cierto? Circuitos de fuerza e iluminación. Entonces son receptores luminosos. Luego tenemos los receptores sonoros. En los receptores sonoros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, un timbre, ¿no es cierto? Un timbre, una alarma sonora, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Altavoces, ¿no? Altavoces. Timbre, alarma sonora, altavoces. Tenemos también receptores térmicos, ¿no es cierto? ¿Qué son los receptores térmicos? Pues transforman energía eléctrica en calor. Muy bien. Por ejemplo, esas son las resistencias a niquelina. Ya, muy bien, la niquelina, ¿no es cierto? La niquelina, ¿dónde podemos encontrar? En La las plantas. niquelina puede ser una hornilla eléctrica, también se utilizan niquelinas en los generadores para mantener seco el bobinado. Ya, muy bien, excelente. Excelente, ¿no? Tenemos, bueno, en las planchas, tenemos en, como dijo, en estufas, generadores, ¿no es cierto? En generadores, en fin, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos de niquelina, ¿no? También tenemos los receptores mecánicos. Los receptores mecánicos, dentro de los receptores mecánicos, ¿qué es lo que tenemos? Los motores y Motores, motores. Em, en receptores mecánicos se quiere decir todo lo que produce movimiento, ¿no? Tenemos motores, tenemos también, en realidad es motores, pero a partir de los motores se forma, por ejemplo, movimientos lineales, ¿no es cierto? Con pernos sin fin, con cremalleras, ¿no es cierto? Entonces, pero de manera general son motores, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de receptores tenemos? ¿Alguien se le ocurre otro tipo de receptores? Receptor óptico, Ángel. Óptico, receptor óptico, ¿como qué, por ejemplo? Como cámara. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero ese es un poquito más complejo, ¿no? Pero sí, sí hay receptores. Eh, en realidad hay receptores,
Sí, o sea, sí, podríamos dejarlo así como receptores ópticos. No se me ocurre otro nombre, pero está bien también dicho, receptores ópticos como, por ejemplo, cámaras, ¿no? Listo. Em, a ver, ¿cómo represento un foco? ¿Cómo represento un foco? La forma de representar un foco es, el círculo y una X, Un sí. círculo y la X. muy bien, el círculo y una X, ¿no? ¿Cómo represento la alarma sonora? ¿Alguien sabe? La alarma sonora en realidad es como un parlante, así, ¿no? ¿Cómo represento todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con térmicos, circuitos térmicos? Los circuitos térmicos se representan con una resistencia, ¿no? Los motores se representan, ¿alguien sabe? Un círculo y la M dentro. Muy bien. Círculo y la M. Los receptores ópticos ahí ya van a depender mucho pues de qué sea, ¿no? De si es cámara, si es un medidor óptico, ¿no es cierto? Entonces va a depender más bien de qué hace, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿O algo que acotar? Inge, los Un- motores es una R, M, ¿verdad? M, sí, es una M. en el caso, por ejemplo, de un microondas genera calor, pero ahí no utiliza resistencia, ¿no? No, el microondas, ¿cómo? No sé cómo se pueda, vamos a averiguar, ¿ya? No sé cómo es. Yo realmente no creo que sea un tema de. No creo que el microondas tenga un símbolo, ¿no? Pero vamos a poner símbolo. En realidad no. No tiene un símbolo el microondas, así como para un esquema eléctrico, ¿no? Ya es un símbolo de un esquema. Es un símbolo. Pues es un símbolo de un esquema. De un. Perdón, no es un esquema, de un. ¿Cómo se llama? Un artefacto, ¿no? Más que un esquema eléctrico. Bien, vamos a ver otra más, otro elemento más, y son los elementos de maniobra, ¿no? Elementos de maniobra. Elementos, elementos de maniobra. Elementos de maniobra, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de maniobra? ¿Alguien sabe, por favor? Los elementos de maniobra son aquellos que nos permiten interrumpir o unir las líneas conductoras, ¿no? Una línea conductora, ¿cierto? Entonces nos permite interrumpir o unir eh, una línea conductora, ¿no? O una línea energizada, ¿ya? Ese es un elemento de maniobra. Entonces, su funcionamiento se basa en la existencia de dos o más superficies que pueden juntar o separar a través de un accionamiento mecánico y que se denomina contacto eléctrico, ¿no es cierto? Este normalmente ustedes lo van a ver como un contactor o un contacto eléctrico. Contactor, un contactor eléctrico, ¿ya? Esto es uno de los elementos más usados
en lo que es la industria, el contactor eléctrico. Ustedes van a estudiar más adelante el contactor eléctrico, pero básicamente el contactor eléctrico tiene una parte mecánica, ¿no es cierto? Una parte mecánica y tiene una parte eléctrica, ¿no es cierto? La parte eléctrica viene a funcionar como un electroimán, o es un electroimán. Un electroimán. Entonces este electroimán lo que hace es cuando está energizado, ¿no es cierto? Se funciona como un imán y permite que la parte mecánica, ¿no es cierto? Se junte, ¿no es cierto? Se junte, le atrae. Y cuando no está energizado por un resorte o un muelle, regresa a un estado normalmente abierto. Bueno, ahí viene normalmente abierto o normalmente cerrado, a su estado de reposo se le dice, ¿ya? Son los elementos de maniobra. El contactor es lo más conocido, ¿no es cierto? Que es un dispositivo electromecánico. Tiene su parte mecánica y su parte eléctrica, ¿ya? Dentro del contactor, ¿no es cierto? Nosotros vamos a definir qué es un interruptor. Un interruptor, ¿no? El interruptor tiene dos posiciones, ¿no es cierto? Dos posiciones. El interruptor más simple, esto ya ustedes lo saben, lo habrán visto en su casa, ¿no es cierto? Tiene la primera posición, es una posición de reposo, ¿no es cierto? Reposo. En esta posición de reposo puede ser, ¿no? Normalmente cerrado o normalmente abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir normalmente cerrado o normalmente abierto? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Normalmente cerrado, Inge, cuando el circuito está en contacto con el otro terminal y normalmente abierto no está en contacto con el otro terminal. Ya, muy bien. Exactamente. Normalmente cerrado quiere decir, si lo dibujamos así, ¿no es cierto? Quiere decir que su posición de reposo, su posición original, ¿no es cierto? Está así, ¿no es cierto? Conectado. Y normalmente abierto quiere decir que en su No, posición está abierto, ¿no? Eso quiere decir normalmente cerrado, normalmente abierto. Dos posiciones. Eh, em, el interruptor ya lo había dicho, es la parte mecánica del contactor, ¿no es cierto? Y lo que hace es tener su posición de reposo y su posición de accionamiento, ¿no? Accionamiento. Entonces, en la posición de accionamiento, si está normalmente cerrado, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de estado. Entonces, eh, en la posición de accionamiento, el normalmente cerrado vendrá a ser normalmente abierto y el normalmente abierto vendrá a ser que vendrá a estar cerrado, ¿no? Vendrá a estar en una posición cerrada, ¿ya? Esos son sus dos estados. Em, este normalmente cerrado también se le conoce como eh, condiciones de, bueno, perdón, el normalmente cerrado, ¿no es cierto? El normalmente cerrado, o cuando se conecta más bien, se conecta, hay algo que nosotros tenemos que considerar, ¿no es cierto? Y que es las condiciones de cortocircuito, ¿no? De cortocircuito. Las condiciones de cortocircuito. ¿Qué son las condiciones de cortocircuito? Las condiciones de cortocircuito son cuál es la corriente que es capaz de manejar ese interruptor, ¿no? La corriente que es capaz de manejar ese interruptor, ¿ya? Bien, en interruptores la clasificación es simple,
es cierto? Como el que acabamos de ver, el interruptor simple, es el que simplemente es capaz de abrir, ¿no es cierto? Y cerrar, ¿ya? Ese es el interruptor simple. El interruptor doble. El interruptor doble, en cambio, es el que eh, en cambio tiene dos interruptores, ¿no es cierto? Dos interruptores. Y estos interruptores están interconectados entre sí, es decir, si es que yo cambio, ¿no es cierto? Yo cambio eh, la palanquita o acciono el contactor, van a cambiar de estado los dos, ¿no? Ese es el interruptor simple, el interruptor doble. A ese interruptor doble también se le conoce como bipolar. ¿Por qué se le conoce como bipolar? Porque me da la opción de conectar o interrumpir dos polos, ¿no? Es decir, me da la opción de interrumpir dos líneas, ¿no? En el caso que yo tenga un sistema trifásico, ¿no es cierto? O un bifásico más bien, me da la opción de hacerlo de una vez con las dos líneas. Bien, dentro de los elementos de maniobra, yo también tengo un elemento, ¿no es cierto?, que es parte o es similar a un contactor, pero el accionamiento es diferente. Y este es el... Yo les estoy... Espérense un ratito. Voy a poner eso de otro color para que se distinga lo que estamos viendo. Bien, entonces, ya. Dentro de lo que son elementos de maniobra, tenemos los pulsadores. ¿Qué son los pulsadores? Son interruptores eléctricos mismos, sino que mediante pulsaciones. O sea, Mediante. no se mantiene ni normalmente cerrado ni abierto, sino que es un circuito en el que mediante por pulsaciones se acciona. Ya, excelente, ¿no? Excelente. Pulsaciones o pulsos, Pulso. ¿ya? Pulsos. Estos pulsos son accionados ¿por quién? Por el humano, ¿no es cierto? Los pulsadores usualmente, bueno, también hay pulsos para mecánico, pero los pulsadores es lo mismo que los contactores, pero el contactor cambia de estado, ¿no es cierto? Por una acción, digamos así, mecánica, ¿no es cierto? Que es accionada por el humano y se queda en ese estado. Tiene un enclavamiento natural o un enclavamiento en su diseño. En cambio, los pulsadores, si se deja de pulsar, vuelve a su estado de reposo, ¿no es cierto? Los pulsadores aquí, bueno, se clasifican en dos, ¿no es cierto? Normalmente abierto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que su estado de reposo, su estado de reposo, el circuito está abierto, ¿no? Circuito abierto. En su estado de reposo, el circuito está abierto. Y también tenemos el normalmente cerrado, ¿no? Normalmente cerrado. En el circuito normalmente cerrado quiere decir que en su estado de reposo el circuito está cerrado. Circuito está cerrado. ¿Cómo se representa los dos pulsadores en un esquema eléctrico?
En un esquema eléctrico, el normalmente abierto se representa así, ¿no? Normalmente abierto se representa así. Y el normalmente cerrado, en cambio, se representa de la siguiente manera. Perdón. Entonces, fácil, ¿no? Sumamente fácil. Estos pulsadores estos pulsadores tienen solamente una parte mecánica. Una parte mecánica. En esta parte mecánica, ¿no es cierto? Tienen un resorte o un muelle, ¿no es cierto? Esta parte mecánica está construida por un muelle. Este muelle es el que no permite que el pulsador se quede en un estado, sino que mientras deja de haber una fuerza que lo empuje, ¿no es cierto? Prácticamente lo regresa a la posición inicial o a la posición de reposo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez o algo que acotar? ¿No? Una consulta, perdón. Aquí en el pulsador, en el normalmente cerrado, obviamente el circuito está cerrado, ahí es en el estado de accionamiento, ¿no? Sí, Vaya. sí, sí, sí. Ajá. Bien, vamos con uno más, ¿no? Parecería que esto es... en realidad es fácil, ¿no? Pero esto es como lo más básico de un circuito que nosotros tenemos que conocer y conocerlo bien, porque si es que algo se daña, debemos comenzar por los elementos que nosotros conocemos, ¿no? Los conmutadores, señorita Belén, ¿qué es un conmutador? Sin buscar en internet. Sí. Eh, nos permite, es un dispositivo eléctrico que nos permite modificar el camino Ya, muy bien. donde pase los electrones, perdón. Ya, listo. Bueno, voy a tomar las palabras que leyó la señorita Minaya. Pero esto se utiliza, en otras palabras, ¿no es cierto? El autor dice que se utiliza como o para la habilitación de un circuito entre un circuito primario y un circuito alterno, ¿no? Entre dos circuitos, ¿ya? Entonces vamos a poner caminos alternos. No, caminos no, circuitos alternos. Circuitos alternos. ¿Ya? Circuitos alternos. Entonces, el conmutador, ¿no es cierto? Nos permite elegir entre dos circuitos, ¿ya? Los dos circuitos, en este caso, van a hacer pueden hacer acciones diferentes o pueden utilizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, o más bien les voy a dejar para que ustedes me den el ejemplo de cómo hacer un foco conmutado. Es decir, ¿quién puede en este momento, mientras sigo yo explicando un poco más de los conmutadores, quién puede hacer con dos conmutadores la conexión de un foco conmutado? ¿Qué quiere decir? Que desde para prender y apagar desde diferentes puntos el foco, ¿ya? Bien, los conmutadores tenemos un conmutador unipolar y un eh, conmutador bipolar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Va a determinar que yo voy a elegir un circuito bifásico, ¿no es cierto? Entonces, em,
yo voy a tener prácticamente aquí dos caminos posibles y lo que voy a hacer es elegir, ¿no? Con esa, con esto, yo voy a elegir. Es decir, si yo cambio de estado, no cambio a un normalmente abierto, sino cambio de circuito, ¿no? Cambio de circuito. Este es el unipolar. Y el bipolar, ¿no es cierto? El bipolar, en cambio, es aquel que está determinado de la siguiente manera. Y esto está unido, ¿ya? Entonces tengo el unipolar y el bipolar, ¿ya? Los conmutadores son bastante útiles. Una de las aplicaciones más comunes es tener focos conmutados, ¿no? Un foco se llama así, foco o bombilla conmutada. Con un foco o bombilla conmutada. ¿Qué quiere decir un foco o bombilla conmutada? Que, por ejemplo, dije que de un lugar lo puedo encender y del otro lugar lo puedo apagar o encender. Tiene la misma función, ya sea de la parte de afuera o dentro de la casa, Ya, excelente, ¿no? de ambos lados. Ese es como para dar un ejemplo, pero en realidad yo podría tener aquí, en vez de un foco, podría tener un motor, ¿no? Podría tener, ¿qué más podría tener? Un foco, un motor, podría tener Un toma, Inge. un toma, ¿no es cierto? Podría tener cualquier receptor, ¿no es cierto? Podría, por ejemplo, tener un calefactor, un aire acondicionado, calefactor, ¿no es cierto? Un calefactor. Podría tener un calefactor, un aire acondicionado. En realidad, esto es bastante útil, ¿no? Es bastante útil. Ahora, bien, ¿quién me dice cómo se hace un foco conmutado en este momento? Bien, entonces decíamos que para hacer el control de iluminación, ¿no es cierto?, de un foco, el conmutador unipolar sería, dos conmutadores unipolares se conectan de esta manera, ¿no? Entonces, al conectarse de esta manera, al presionar yo este o al cambiar de estado en este lado derecho, ¿no es cierto? Voy a apagar el foco porque aquí está prendido el foco, ¿no es cierto? Es decir, si hay conexión neutro y hay conexión de línea, ¿no es cierto? Al cambiar de estado en el conmutador derecho, voy a interrumpir la corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, se apaga el foco y al cambiar de estado en el lado izquierdo, se conectará la corriente, por lo tanto, se prenderá el foco, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos más comunes de los conmutadores. También tenemos un conmutador cruzado. El conmutador cruzado viene así, ¿no es cierto? Viene así, ya viene cruzado. Estos conmutadores se utilizan para controlar un foco o una, digamos así, un elemento de consumo desde más de tres puntos, más de dos puntos, perdón, tres o más puntos, ¿no? La aplicación es muy fácil, por ejemplo, en hoteles donde se tiene que controlar luces de pasillo muy largas o en fábricas donde se tiene que controlar encendidos y apagados de motores, ¿no es cierto? Donde las distancias son muy largas, se utilizan estos conmutadores cruzados. Los conmutadores cruzados no se instalan solos, necesitan instalarse con más conmutadores para que pueda funcionar su accionamiento, ¿ya? Entonces ustedes van a diseñar, ¿no es cierto?, el control de un foco desde tres puntos. Van a diseñarlo y van a simularlo en Proteus como un pequeño deber, ¿ya? Bien,
Ahora vamos con los elementos de protección, ¿no es cierto? Los elementos de protección son aquellos que están diseñados o están predispuestos para protección, ¿no es cierto? ¿Qué van a proteger? Hay dos cosas que se protegen, ¿no es cierto? Primero es el sistema, ¿no es cierto? Todo el sistema eléctrico o los sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Los elementos de protección protegen los sistemas eléctricos. Y dentro de estos sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la instalación o instalaciones y también, bueno, instalación. Y también tenemos, puede ser el elemento de transformación, ¿no? El elemento de transformación, ¿no? Transformación de energía, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a explicar. ¿Cuál es, si nosotros instalamos una computadora, ¿no es cierto? Instalamos una computadora. Vamos a poner una protección por sobrecargas, que por cierto, los elementos de protección, la protección es por sobrecargas, ¿no? Es decir, sobrecorriente y sobrevoltaje. Son dos cosas diferentes. Las dos cosas son dañinas, una más que otra, ¿no es cierto? Pero sobrecorriente y sobrevoltaje. Pongamos aquí, protección sobrecorriente y sobrevoltaje. Sobrecorriente y sobrevoltaje. ¿Ya? Sobrecorriente y sobrevoltaje. Bien, si nosotros vamos a instalar una computadora o un equipo tecnológico, ¿no es cierto? Nosotros vamos a proteger, la meta es proteger ese producto, ese elemento de transformación, ese equipo, ¿no es cierto? Ese aparato, esa es la meta a proteger, ¿no es cierto? Proteger eso sobre corriente, sobre voltaje. Ahora, el sistema, los elementos de protección también están instalados para proteger la instalación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la instalación? Quiere decir todos los elementos, por ejemplo, elementos electrónicos que están antes del elemento, por ejemplo, o elementos eléctricos como por ejemplo conductores, cables, ¿no es cierto? ¿Qué más? Focos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, todo ese sistema, o mejor, todo eso, la instalación, ¿no es cierto? Como el elemento de transformación o el equipo forma el sistema eléctrico, ¿no es cierto? Y los elementos de protección están para proteger eso. Ahora, yo les había dicho que, por ejemplo, dentro de una instalación, cualquier instalación, ¿no es cierto? El primer elemento de protección o la primera capa de protección es el cable, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se queme el cable a que se queme el equipo, ¿no es cierto? Es lo primero que se tiene que diseñar. Por eso el cable no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, ¿no es cierto? Debe tener o debe estar diseñada para la corriente correcta, ¿no es cierto? Para el funcionamiento de la corriente correcta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguien quiere acotar algo aquí? Claro, por ejemplo, en las prácticas que hicimos de formación dual para instalaciones, por ejemplo, lo que es iluminación, por lo general se sabía usar cable número 10, Ya. no tan grueso ni tan fino. Para lo que es tierra sí no importaba casi tanto el número, pero por lo general se usaba un número 12 o 14 Ya, para la tierra. ya, muy bien. Por ejemplo, bueno, aquí pongamos, hagamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Voy a conectar luminarias, voy a conectar luminarias y voy a conectar luminarias.
Ya. ¿Cómo yo calculo cuántas o qué cable utilizar? ¿No es cierto? Va a depender del bateaje de las luminarias. Va a depender mucho del bateaje de las luminarias. Una buena práctica es conectar 10 a 15 luminarias en un solo circuito. ¿Ya? 10 a 15 luminarias en un solo circuito. Aún así, eso va a depender, por ejemplo, si esta luminaria es una luminaria LED, es una luminaria, bueno, del bateaje, porque igual en LED hay, por ejemplo, hay reflectores de más de 60 vatios, ¿no? Entonces va a depender mucho del bateaje. Entonces voy a suponer que cada foco que está aquí tiene 10 vatios, ¿no? 10 vatios. 10 vatios. Ustedes saben que el consumo del bateaje se suma de manera directa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto consumo tengo aquí en potencia? 40 vatios, ¿no? Tengo 40 vatios, ¿ya? ¿Quién me dice cuál es la corriente si está trabajando a un voltaje de 110? ¿Cuál es la corriente que está consumiendo este circuito o que circula por aquí? ¿Cuál es esta corriente? El 0.36 amperios. Ya, es sumamente bajo, ¿no? 0.36 amperios. Ya, a eso quería llegar. Por favor, averigüen cuál es la corriente nominal del cable AWC. No sé, perdón, no es AWC, ¿cómo es? AWG es, perdón. AWG. Ya, número 12. El cable AWG, ¿cuál es la corriente? Consulten por favor la corriente que soporta la corriente nominal del cable AWG 12. ¿Cuál es el amperaje? ¿Alguien lo tiene? AWG 12 dice corriente máxima 41 amperios, ¿no? A ver, vamos a ver. Esa es la corriente máxima, pero vamos a ver vamos a basarnos en una pequeña tablita un poco improvisada. Ya, 20 amperios. 20 amperios es la corriente nominal. Si ven que está sobredimensionado el cable, está sobredimensionado el cable si yo voy a conectar 4 luminarias. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda primero conectar en grupos de 10 a 15, ¿no es cierto?, luminarias, y después ver cuál es el consumo la corriente nominal que voy a tener, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, elegir el tamaño del cable. Por ejemplo, si voy a conectar 4 luminarias AWG número 12, el calibre del cable número 12 es muy grande para esto, ¿no? Y no va a actuar como una protección. Se puede haber un cortocircuito por aquí, ¿no es cierto? El cable va a seguir funcionando, la corriente va a seguir consumiéndose. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a terminar pagando mucho más.